Buenos días a todos los Buenos días. asistentes que por su puntualidad, después de este periodo tan singular de receso vacacional, pues nos encontramos nuevamente en este espacio virtual en el que a nombre de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradecemos su presencia en este webinar. Hoy conversaremos sobre dos temas de suma importancia en estos días. Uno que está asociado a los mitos y realidades de la docencia a distancia, en este caso con la experiencia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la ENEO, y otro tema por demás interesante que intitulamos con una pregunta: ¿qué tan disponibles deberían estar los profesores para los alumnos en plataformas educativas y en redes sociales? Por mi parte, les quiero comentar que estamos a 48 años en que dio inicio en nuestra casa de estudios, la UNAM, el sistema de universidad abierta, en el año de 1972. Se instauró en un momento histórico en el que la política educativa se caracterizó por favorecer la expansión del sistema educativo en México, que además coincide con el auge de la tecnología educativa e innovación tecnológica en las comunicaciones. El SUA, como le decimos, fue concebido como un sistema completo de enseñanza universitaria que multiplicaría la capacidad de atención a la demanda y al mismo tiempo permitiría desarrollar y experimentar sistemáticamente nuevos métodos y estrategias de enseñanza y aprendizaje. A 48 años de historia en la UNAM y 45 en la ENEO, el sistema SUA, hoy SUAYET, es un digno referente para encontrar nuevos caminos en un mundo educativo por demás incierto y complejo como el que nos está tocando vivir. Tengo el gusto de presentarles a la maestra Yasmín Alejandra Lara Gutiérrez, secretaria académica del SUAYET, ENEO, donde también es profesora de asignatura. Ella tiene una fuerte trayectoria de trabajo, pues ha sido jefa del Departamento de Investigación en Educación en la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Tecnológica Curricular. Además, estuvo a cargo de coordinar el proyecto Aulas Fundación Telefónica, mismo que formó a profesores de educación básica en toda la República Mexicana en el uso de TIC para su integración al proceso de enseñanza y aprendizaje. Dejo en manos de la moderación de este conversatorio, maestra Yasmina Lara. Adelante, por favor. Solo permítame decirle a nuestros participantes que esperamos sus dudas, comentarios a través de nuestro chat, el cual estaré muy al pendiente. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, maestra Celia. Buenos días a todos, bienvenidos. Agradezco mucho la invitación que me hicieron para participar en este conversatorio y para mí es todo un placer compartir algunas palabras con las ponentes, tanto la maestra Aurora como la maestra Sara Cruz. Entonces, bueno, pues vamos a inicio pues dando un resumen muy breve de ambas maestras. Sabemos que su trayectoria dentro de la universidad es difícil resumirla en unas cuantas líneas, pero voy a hacer el intento. Por parte de la maestra Aurora, que será la primer ponente, pues les comparto que es licenciada en Enfermería y Obstetricia, así como maestra en Enfermería con énfasis en Educación, ambas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, la maestra Aurora ha tomado diplomados en docencia, educación abierta y a distancia, así como el uso de tecnologías dentro del proceso de enseñanza, ¿no? También tiene una formación vinculada a acupuntura humana y electrofisiología. La maestra Aurora García también tiene varias participaciones en conferencias nacionales e internacionales encaminadas a la disciplina de la enfermería y hacia los cuidados de la enfermería en diversas instituciones de salud y escuelas de enfermería. Ha impartido varios cursos, tiene además una experiencia profesional como enfermera general en el Hospital Juárez de México y también ha sido docente en la Secretaría de Salud del mismo hospital.
Actualmente es la jefa de la división SUAYET dentro de la Escuela Nacional de la Enfermería y Obstetricia. Por otro lado, tenemos a la maestra Sara, que es licenciada y maestra en enseñanza superior, ambas también cursadas dentro de nuestra universidad. Es académica de tiempo completo en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. La maestra Sara ha coordinado el sistema institucional de tutoría de toda la UNAM, fundó y coordinó el seminario de análisis de la práctica de tutoría y es formadora de tutores en atención psicopedagógica a estudiantes de bachillerato y licenciatura de la UNAM. Actualmente está participando en la construcción de proyectos vinculados con programas de orientación educativa, asesoría y tutoría. Además, coordina el seminario que antes hemos mencionado. Pues bienvenidas ambas y yo cedo la palabra a la maestra Aurora para que nos haga su presentación. Muy buenos días a todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por la presentación. Bueno, en este tema de mitos y realidades de la docencia a distancia, la experiencia del SUAYET ENEO. Les quiero compartir con ustedes las 3 carreras que hemos impartido y cómo ha sido el transitar en estos 45 años. Se dice muy fácil, sin embargo, han pasado muchas cosas. La palabra mito viene aquí del griego mitos y significa relato, aunque los romanos lo tradujeron por fábula, que significa lo que se habla. ¿Y qué se habla en el SUAYET? En el programa de profesionalización que se emitió en 1975, el cual era para enfermeras auxiliares para convertirse a enfermeras técnicas con una modalidad presencial, dentro de los requisitos que se tenían para estas enfermeras es que fuesen auxiliares de enfermería, que tuvieran disponibilidad de tiempo y cumplieran con un autofinanciamiento que responsabilizara a las alumnas de ese pago. Asimismo, que se encontraran insertas en el mercado laboral para realizar su práctica clínica, turno contrario al que estudiaban, es decir, si estaban en la mañana, su práctica la iban a compartir y también de acuerdo a su trabajo, en horarios y turnos diferentes. Si ustedes se recuerdan, aquí un proyecto muy importante en el 2003 con IMSS Oportunidades se tuvo como objetivo profesionalizar a 6,000 enfermeras en 5 años. Entonces, cantidades y estadísticas me parece que sería para hablar de otro conversatorio. Sin embargo, ustedes ven que este proyecto así emergió. Sin embargo, se tuvieron que tener muchas estrategias académicas, entre ellas que se implementara el ingreso en este caso a la ENEO mediante el examen, como lo hace la UNAM para todas las carreras. Se planeó para ello también un proceso educativo que se denominó modalidad abierta, el sistema tutorial, donde se representan las funciones de todas aquellas que representan las figuras de asesores, de tutores, coordinadores, jefes de área, etcétera. Los materiales didácticos, y así como los medios que se utilizan para garantizar el desarrollo del proceso de aprendizaje. Y se hizo mucho hincapié en la evaluación de los aprendizajes que involucró a todo el personal docente del SUA, que se abocó a la elaboración de instrumentos de evaluación, el proceso de acreditación y llenado de actas. Sin embargo, debo enfatizar que todas estas estrategias académicas no hubiesen sido posibles sin una planeación académica, donde se tuvo en primer plano un plan de estudios, se denominó ese plan de estudios a 3 años, con una teoría, con una práctica. Como ustedes saben, es una disciplina eminentemente práctica. Sin embargo, también esto llevó visitas de seguimiento a las sedes. Aquí yo me incorporé en el 99 en servicio social, y me empecé a dar cuenta de todo el trabajo que se estaba haciendo. Aquí tienen algunos productos de esta etapa. Aquí arriba, en la parte superior derecha, ustedes ven libros inéditos con algunas editoriales como Enfermería Pediátrica, Ecología y Salud, Obstetricia, que vino un poquito más adelante, algunos videos que apoyaban, audiocassettes, etcétera. Aquí se planeaba la
la asesoría de manera grupal, de manera individual o por videoconferencia. Esto se fue transformando a tener de presencial a semipresencial, ya con unas sedes a todo el país que estábamos trabajando con Mérida, con Chiapas, con Chihuahua, etcétera, todavía con el plan de estudios de nivel técnico. Aquí les dejo, ustedes me dirán, me ayudarán a decir si es un mito o realidad para este plan de estudios. Se decía, ¿verdad? Se hablaba, se escuchaba a los estudiantes decir, la UNAM no da títulos auxiliares de enfermería. Cuando termines de estudiar ya estarás para jubilarte, porque consideraban que eran estudios muy prolongados. Aprendes porque aprendes. Finalmente yo alcancé a escuchar, todavía tuve grupos de esta carrera y entonces ellos decían, aquí venimos a aprender y salimos aprendiendo. Fue algo que me parece que es significativo. Posteriormente, lo que se hizo del SUA, por eso es Sistema Universidad Abierta, estaba así como su nombre lo dice, abierta para esa comunidad. Vino otra etapa de programa de profesionalización para enfermeras técnicas y convertirlas en licenciadas en enfermería y obstetricia por un programa que se denominó ingreso años posteriores al primero, con una modalidad semipresencial, es decir, de acuerdo al día que las estudiantes descansaban, pues elegían su día de asesoría en las sedes. Es muy importante decir que también la planeación con los coordinadores de sede bajo convenios de colaboración con instituciones de salud y educativa se ha logrado este proyecto con todo un éxito. ¿Qué se requería o cuál era el perfil de las aspirantes? Pues personas adultas, trabajadoras que buscaran nuevas oportunidades de estudio que les permitiera, de manera paralela seguir vinculadas al trabajo. Asimismo, que tuvieran ser enfermeras generales de nivel técnico, con título, cédula y con estudios de bachillerato. Nuevamente, el autofinanciamiento que responsabiliza a esas alumnas al pago y que se encontraran nuevamente insertas en el mercado laboral para realizar una práctica clínica, turno contrario al del estudio. Muy importante ha sido esta parte de la práctica porque se han definido instrumentos para recolección de datos, para la evaluación de la misma. Hubo cooperación de jefes de área para ser evaluadas, es decir, se tomó el modelo de enfermera experta, enfermera principiante para que se pudieran evaluar esas prácticas. Si ustedes ven aquí, pues un poquito de los productos, ¿verdad?, que se obtuvieron, antologías, programas guías. El programa guía viene a bien plantear qué se va a estudiar de esos artículos que tenemos en las antologías. La antología es diseñada por el asesor que es experto en contenido y entonces se hace una compilación de los autores originales y en el programa guía se indica la forma de trabajo, cómo se va a entregar la actividad, cómo es la actividad de aprendizaje teórica y práctica. Aquí se brindaban asesorías individuales, también en la carrera de enfermería a nivel técnico, sin embargo, también se recuperó aquí para la LEO, la asesoría individual, asesoría grupal. Y bueno, algunos mitos que recuerdo, los estudios de un año en la UNAM no son válidos, con un día de clases no se aprende, los del SUA ni estudian, ¿no? Se escuchaban muchas cosas. De ahí dio paso a que todavía estando con algunas sedes de carrera de nivel técnico y de LEO para el 2009, empezamos a ver la creación del programa de licenciatura en enfermería, no le borré obstetricia, es licenciatura en enfermería, el mismo plan que emergió en el nivel escolarizado, pero también lo retomamos en el sistema abierto, con una modalidad para la primera generación semipresencial. Ahorita les cuento qué pasó ahí para el 2010, nosotros planeamos que esa primera generación tuviera también sus tutores clínicos, sus tutores grupales en cada sede. Sin embargo, aumentó mucho los costos, cosa que determinó a que se volviera a planear toda la actividad académica y entonces decidir que los alumnos no gastaran tanto y entonces se dio paso a la modalidad en línea.
¿Qué se requiere para este perfil de estos aspirantes? Bueno, que la enfermera esté laborando precisamente en el área de su experiencia, tener mínimamente 2 años comprobables de estudio, disponer al menos de 20 horas a la semana para un estudio independiente, tener conocimiento de procesador de textos, en este caso Word, uso de explorador de Internet y correo electrónico, contar con un equipo de cómputo, acceso a Internet y una cuenta de correo electrónico personal. Poseer alto sentido de responsabilidad, compromiso, respeto y ética profesional. En este sentido, la licenciatura en enfermería me parece que ha venido a tomar todos los elementos que tenemos de éxito en cuestión de los diseños instruccionales, de la asesoría pedagógica, de la forma de trabajo para la andragogía, que es de adultos. Seguimos con los mismos supuestos pedagógicos, el constructivismo, para entonces apoyar el aprendizaje. Un autofinanciamiento también, que como ustedes ven en las 3 carreras, ha sido indispensable para poder llevar a cabo esta profesionalización. Un poquito de lo que les puedo, así en imágenes, compartir es una videoconferencia. Son alumnos de la sede de Chiapas con la bienvenida que se hace por CUAET y la plataforma con la que iniciamos. Aquí se montaron 23 asignaturas en línea diseñadas con contenidos exprofeso para cada una de las asignaturas del plan de estudios de la licenciatura en enfermería, y optativas, que también tanto optativas teóricas como optativas prácticas. Les voy a compartir una experiencia del primer coloquio titulado Mitos y Realidades, la mirada de enfermería, que se llevó a cabo en el 2012 de esta carrera. Voy a resaltar únicamente que dice, mi nombre es Mariana Kawish Pech, soy enfermera general, me complace describir lo importante que es para mí la carrera, la oportunidad que me brindó la ENEO y el sistema SUAYET para concluir un sueño de ser licenciada. Me enorgullece de enorgullecer a mi familia y a mis padres, que han sido mi apoyo en todos los momentos de mi vida. A mi coordinador, José Lugo, que nos apoyó en mi paso por este sistema de aprendizaje. Aclaro que no ha sido fácil, que incluye mucho esfuerzo de nuestra parte, tiempo, economía, esfuerzo y demás, pero ha sido una experiencia satisfactoria para mí. Exigirme más, ya que muchos somos padres, trabajadores, amas de casa, esposas y estudiantes, pero agradezco que me dieran la oportunidad de concluir mis estudios, ya que siempre tenía la mala experiencia de ser rechazada o menospreciada por mis estudios, pero ahora no. Soy quien soy y voy a tener la misma oportunidad para crecer en mi trabajo y la oportunidad de estudiar una especialidad. A todos los que tengan la oportunidad de estudiar en este sistema, les invito a que lo hagan, que se den la oportunidad de crecer y de ser mejores profesionales. Le agradezco este espacio por compartir nuestros más sinceros agradecimientos. Esta fue una actividad que se llevó con todos los estudiantes de todos los semestres. Hice al azar solamente recolectar, pero ustedes vean que las palabras en negritas están recolectando a los componentes de nuestro sistema. Un coordinador, su apoyo, que es su familia, la experiencia de crecer y estar en esa identidad profesional, de estudiar, que tenía un espacio para compartir entre el estudio y todos sus roles, e invita a otros compañeros que lo hagan. En otro coloquio de comunicación, que fue el tercer coloquio, aquí tenemos, fue octubre del 2014, se hizo un concurso de fotografía, y ustedes noten que la foto del lado izquierdo dice: la comunicación no tiene barreras. La propuso Cristian Aurora Martínez Morán, de la sede de Puebla, del 7º semestre, y está ahí conectada en la computadora, pero a la vez está conectada con otra compañera de Baja California. Entonces es la forma de interactuar, de estudiar, de compartir. Y otra experiencia, la comunicación, todos los medios, es de Marta Matilde Ramírez, de Pachuca Hidalgo, también de 7º semestre, y dice de todos los medios porque ella utiliza, además de ser alumna, porque esta sede se quedó sin coordinador, ella actuó además como coordinadora y como alumna. Entonces nos ayudaba a transmitir todos los comunicados que teníamos de la ENEO hacia su sede,
y ustedes vean que tiene calendario, tiene la computadora, tiene el teléfono, tiene su agenda, tiene su teléfono fijo, o sea, haciendo uso de todos los medios, y me parece que está agotando y demuestra todo lo que podemos hacer a través de los medios. Esta misma autora de la primera foto tiene aquí aprendiendo a distancia, pero cerca. Ella ganó, de hecho, en este concurso de fotografía con la foto número 1 que vimos de a distancia. Yo creo que la fotografía dice mucho. Ellos están organizados en tiempo, planean lo que tienen ahí en la plataforma, lo que van a entregar en tiempo y forma, con la asesoría, con la guía y la orientación de sus docentes. Esta es una fotografía, también les comparto, de la ceremonia de bienvenida del año pasado de la sede Hospital General de México con su coordinador. No es cierto que nunca van a pisar el terreno universitario. Esta es una muestra de que estar ahí es increíble, porque además empiezan a conocer en los espacios universitarios, conocerse ellos, establecer relaciones, etcétera, etcétera. Aquí, dentro de los mitos que les puedo compartir, podrás copiar más fácilmente, se requiere ser experto en plataformas virtuales para estudiar en línea, las clases en esta modalidad requieren menos tiempo y no se hace práctica clínica. Bien, lo que quiero comentar aquí con ustedes es que a partir del modelo que se plantea por la CUAED en su momento, ahora CUAIED, en el 2014, donde rescata a cada uno de los componentes para que su estructura funcione. En este caso, nosotros ya les he presentado asesores que son expertos en contenido, alumnos, correctores de estilo, los dispositivos tecnológicos, los materiales didácticos, el espacio educativo, que para nosotros es la plataforma. En este caso hemos trabajado con Moodle, diseñador gráfico, planes y programas. Es lo básico. Sin embargo, yo voy a rescatar aquí que hemos trabajado en el caso de la experiencia del SUAYED con coordinadores de sede, porque son los enlaces para llevar a cabo en toda la planeación académica, administrativa, para que esto funcione. Convenios de colaboración, como ya había mencionado, con instituciones de salud y educativas, tutores clínicos, que en su momento ustedes ven en las 3 carreras. Ha habido tutores clínicos. Aquí en la carrera última de licenciatura en enfermería fue un espacio que se perdió para tutores clínicos porque se integró, se perdió la figura. Sin embargo, la esencia está dentro de los materiales didácticos. Al momento que los expertos, asesores en el área de la enfermería construyen una actividad de aprendizaje en la cual va a desarrollar sus habilidades dentro de la práctica. Se tienen evidencias, se piden evidencias como videos, como infografías, podcasts, etcétera, de esa evidencia de la práctica. Y por supuesto que siempre alguien lleve una administración académica administrativa en todos estos componentes. Tenemos alrededor de 32 sedes en todo el país. Entonces tenemos ahí la confianza con instituciones, con IMSS, con ISSSTE, escuelas de enfermería, para poder replicar este plan de estudios. Un poquito les voy a hablar nada más del perfil del asesor SUA o SUAYED. Debe de tener formación y experiencia académica en el área, experiencia clínica en enfermería, emplear adecuadamente las tecnologías y tener un diplomado de las TICs. Ese diplomado ha sido su generis a través de la CUAED. Ahora CUAIED nos forman, nos actualizan con muchísimos cursos. Dentro de algunas funciones que tiene cada asesor, bueno, por mencionar, determinar el plan de trabajo a seguir en su asignatura, seleccionar los medios de comunicación, asesorar, guiar y orientar la construcción del conocimiento, fomentar el desarrollo de habilidades para aprender en todos los principios de la UNESCO, aprender a hacer, aprender exactamente. Vincular la teoría con la práctica, por supuesto, diseñar material didáctico, motivar al alumno a alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Este es un elemento importantísimo para que el alumno no se sienta abandonado, no se sienta solo y pueda culminar sus objetivos de aprendizaje. Se dice asesor, a diferencia de docente,
porque él es el que hace toda la construcción desde los materiales, el diseño y demás, la comunicación, la interacción, etcétera. Y bueno, esta es una realidad. Yo puedo decir que este sistema, de la división del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia es una realidad. La fotografía que voy a presentar, si bien no les voy a compartir, no representa toda la plantilla docente, no encontré una muy actual. Sin embargo, pienso que nuestro medular para nosotros dentro de todos estos componentes somos los profesores, porque siempre estamos creando, innovando, proponiendo, porque es una realidad. Para tener una plantilla de 100, alrededor de 100, iniciamos con 22 profesores, 8 profesores, después en 35, después en 60, actualmente somos 120 profesores en el área. Y entonces yo pienso que la esencia está aquí en todo lo que podemos aportar. Tenemos enfermeras, tenemos personal de otras áreas, diseñadores gráficos, ingenieros, pedagogos. Entonces me parece que hemos logrado hacer un equipo en el cual ha tenido muchos éxitos, así lo catalogo, porque el ver, escuchar, el ver estas fotografías, escuchar estadísticas no les presenté en este momento, sin embargo me parece que sería momento de otra conversación. Muchas gracias, buen día. Por su participación, ya creo que ya me escucho, Gracias. ¿verdad? Es bien interesante ver cómo todo este recorrido histórico que nos hace a través de lo que ya nos compartía la maestra Celia en el inicio de la sesión, que es cómo se ha ido, cómo se constituyó y cómo se ha ido transformando el sistema de universidad abierta, actualmente sistema de universidad abierta y educación a distancia, ¿no? Entonces, para todos los que no teníamos la fortuna de haberlo podido escuchar, creo que ha sido sumamente enriquecedor, y algo que resaltaría es de esto último que se comparte, que tiene que ver con los mitos y realidades del rol docente dentro de este sistema, pues es que lo que se está planteando dentro del perfil docente del SUAYED, que tiene que ver con la experiencia académica, con la experiencia clínica y con la experiencia en la parte del uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje, está muy de la mano y muy alineado con lo que algunos teóricos plantean, como la doctora Deborah Buchbold de la Universidad de Michigan, como el conocimiento especializado, y que lo vincula a 3 elementos, ¿no? Que bien están considerados dentro del perfil del SUAYED, que es el elemento del contenido, es decir, hay que tener un dominio del contenido; el elemento pedagógico, hay que saber cómo construir ese conocimiento en los otros; y el conocimiento tecnológico, ¿no? Que tiene que ver con el uso de estos recursos y entender cómo los recursos se convierten en un apoyo para este proceso de enseñanza-aprendizaje y para que sea exitoso. Entonces, pues esto habla de que realmente está como alineado todo lo que se trabaja dentro del SUAYED, y evidentemente se convierte en un reto de formación para todos los profesores que desean formar parte de este sistema, ¿no? No es nada fácil hacer un integrado de todos estos conocimientos y aterrizarlos en propuestas didácticas para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por la participación y cedo la palabra a la maestra Sara. Buenos días. Sí, ¿me escuchan y me ven? La aprendo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar participando en esta actividad con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, y además con la grata noticia de que se cumplen en esa escuela 45 años de la educación abierta y a distancia, porque me refiere a mi propia experiencia. Soy de la primera generación del SUA en la Facultad de Psicología, así que muchas felicidades.
Y bueno, entrando en materia, a mí me corresponde abordar un tema que es de interés, de preocupación y de reflexión para todos quienes estamos trabajando la docencia en estos momentos. Todos sabemos que estamos en una emergencia, creo que en mayor contexto lo hemos vivido en nuestras vidas personales y laborales. Disculpen ustedes, por alguna razón no avanza el PowerPoint, pero yo sigo avanzando. Esto nos ha llevado a una situación de transformar nuestras vidas, nuestras rutinas, nuestros acercamientos a los estudiantes, y nos ha cuestionado y nos ha replanteado no solo nuestra vida, sino una serie de elementos en el que se incluye el laboral. Yo les vengo a compartir algunas de las reflexiones que he recuperado de los alumnos que he atendido en psicopedagogía a partir de la pandemia, actividad que desarrollé cuando hubo influenza, así que yo vi que era necesario nuevamente, aunque estábamos en una situación más fuerte, distinta, que era necesario poder trabajar con los alumnos y con los profesores. Otro de las fuentes de estas reflexiones es un foro que realizaron estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras justamente para analizar cuáles eran las situaciones del confinamiento para desarrollar sus actividades como estudiantes, y además incluyeron a sus profesores. Otro fue el diálogo que hubo entre estudiantes de bachillerato hasta posgrado, organizado por la CUAYET. Y también una asamblea de profesores de la UNAM que han hablado sobre este problema. Entonces, sobre estos 4 escenarios en los que se ha reflexionado acerca de las experiencias, de las prácticas, las condiciones, voy a compartir con ustedes la siguiente información. David, todavía no se pasa mis diapositivas, ¿verdad? Ah, ya. Perfecto. Bueno, entonces, esta emergencia, pues como mencionaba yo, nos ha llevado a trabajar en formatos no presenciales con todo lo que ello ha implicado. Mucho se habla de las desigualdades socioeconómicas que hoy afloraron aún más ante situaciones de no contar con la infraestructura y los recursos, no solo por parte de estudiantes. Esto se está hablando mucho de los estudiantes, de esos estudiantes que están en condición de desigualdad, pero es importante mencionar que los profesores también se enfrentaron a esta situación. De tal manera que es importante recuperar qué experiencias nos han dejado las clases no presenciales. Seguramente todos ustedes tienen experiencias buenas, malas, los desvelos, el cansancio, el estrés. Algunos profesores y alumnos se enfermaron por el estrés. ¿Por qué? Porque fue una situación totalmente nueva la que nos llevó. ¿Y qué repercusiones tuvo el cierre de nuestros planteles educativos? Bueno, las voces de estos estudiantes que yo les decía, aquí están las fuentes, mencionan lo siguiente. Vamos a empezar por las voces de los estudiantes, después nos iremos a las voces de los profesores y retomaremos el título de esta presentación para llegar a un cierre, que una reflexión siempre nos debe llevar
a una tarea, a una actitud, a una postura ante la situación que estamos atravesando. Los estudiantes han manifestado que primero se sorprendieron y no la creyeron. Dijeron, en 2 o 3 semanas regresaron a la escuela. Cuando se dieron cuenta que esto no fue así, que iba a ser más largo y que tenían que iniciar clases de manera no presencial, pues en algunos de ellos generó mucho enojo, frustración, porque decían, yo no quiero estudiar así, y algunos incluso incertidumbre por sus estudios, porque empezó a cambiar su dinámica familiar, como a todos nos sucedió. Así que lo primero que nuestros estudiantes sintieron fue extrañamiento por la escuela, no solamente por ese espacio donde van a tomar clases, que eso es muy importante, sino también por lo que representa el espacio de la escuela, ese espacio juvenil, ese espacio de solidaridades, ese espacio donde la escuela les ofrece en muchas ocasiones recursos que en casa no tienen, como es el acceso a las tecnologías. Entonces se extrañó la escuela, las dinámicas con sus amigos, con sus profesores, y por primera vez vamos a tener una generación de estudiantes que no cerraron de manera física en sus escuelas con todos esos ritos y esas tradiciones que marcan nuestras trayectorias escolares, sino se hizo un cierre desde casa y van a pasar así al bachillerato, si aprueban el examen, a la licenciatura, situación que nunca nos imaginamos. Con estar tantas horas en casa, pues hubo que asumir algunas tareas, entre las que los estudiantes dicen responsabilidades familiares, involucrarse a colaborar, ya sea por iniciativa o a demanda de los padres, y que esto no le permitía centrarse totalmente en los estudios. La condición de la vivienda, el tener un espacio pequeño, una familia numerosa, ya mencionamos el no tener internet o el tener una computadora para toda la familia y que además la usa el padre, la madre por cuestiones laborales. Todo esto vino a generar una situación bastante complicada para algunos estudiantes, así como la dinámica familiar que ya existía, las formas de comunicación, la convivencia, se ha reportado el incremento de la violencia de género, y todo esto, bueno, fue impactando la vida de los alumnos que ya no tenían ese espacio de vida juvenil que lo representa la escuela, generando en ellos pues una serie de emociones que iban desde el estrés, sentimientos de soledad, ya mencioné enojo, que derivó en mucha frustración para algunos de ellos, pero también cansancio, alteraciones de sueño, alteraciones en la alimentación, porque muchos de ellos también se dedicaron a estar en las redes sociales para mantener un contacto con los alumnos, con sus amigos. No tanto en ese momento estar centrados en la escuela, sino buscar una posibilidad de contacto con sus amigos, lo cual en ese momento era necesaria y muy favorable. También ellos reportan que se enteraron que varios de sus compañeros no pudieron continuar con los estudios porque presentaron situaciones personales como el trabajar, tener necesidad de trabajar por despido de alguno de los padres, trabajar también para ahorrar y comprarse una computadora, compañeros que tenían que ir al hospital porque se contagió alguno de sus familiares o perdió la vida alguno de sus familiares y ellos tenían que pasar por el proceso de duelo, y evidentemente el continuar con los estudios en ese momento no era la prioridad. ¿Qué dicen con relación a las clases? Bueno, pues ellos consideran que no todos tenían los conocimientos para hacer uso de la tecnología.
O sea, no pensemos que todos lo tenían ya. Aprenden muy rápido, por supuesto, pero también se dieron cuenta que sus profesores no contaban con la práctica y el conocimiento. De ahí que a veces sintieron que las clases no tenían mucho sentido, porque el profesor replicó hasta en el horario, si duraba 1 o 2 horas la clase, hablando solo el profesor, y esto a los estudiantes pues les bajó la motivación, les generó no hallarle sentido a este tipo de clases. También el no recibir suficiente realimentación de las tareas, los trabajos que entregaban, y en algunos casos los profesores cambiaron los horarios de clase, y esto también para los estudiantes que trabajaban o que estaban atendiendo alguna situación familiar no les permitió dar continuidad a sus estudios. Sin embargo, también reconocen que muchos de sus profesores realizaron una labor titánica para atender al gran grupo de alumnos que estaban ahí frente a la pantalla, muchos de ellos con la pantalla apagada, y todavía lo siguen haciendo. Y el profesor estableciendo una dinámica, haciendo un gran esfuerzo para impartir su clase. El exceso de tareas y el tiempo frente a la pantalla fue sumamente cansado para ellos. Algunos mencionaban que pasaban el 80% de sus actividades diarias frente a la pantalla y haciendo tareas. Y bueno, pues aquí nuevamente surgió esta población de los excluidos, quienes no pudieron continuar porque el profesor cambió el horario, porque el profesor no ofreció otras posibilidades asincrónicas para que los alumnos que no estaban en ese momento o que no contaban con la computadora no pudieran hacerlo en otro momento, y son los alumnos que lamentablemente se fueron quedando rezagados y abandonaron los estudios. Otros estudiantes reconocen que estas semanas, meses, les permitió reconocerse como estudiantes más autónomos y que han alcanzado una posibilidad de ir regulando su manera de aprender. Esto que siempre hemos anhelado, la autorregulación en los estudios, en algunos estudiantes, gracias a esta experiencia se logró. Veamos ahora qué han comentado los docentes. Bueno, pues también sorpresa, porque se les dijo, ya no vas a ir a tu salón de clase, tienes que organizar tus clases con apoyo de recursos digitales. Muchos profesores se resistieron y lo siguen haciendo, algunos en el fondo porque no tienen la seguridad de saberse conducir bien, y es muy normal, todos en algún momento sentimos miedo, sorpresa ante retos y ante nuevos escenarios. Otros dicen, a mí no me contrataron para ser profesora a distancia, yo soy presencial, y solo alegan que es una cuestión incluso de condiciones laborales. Me parece que tenemos que ubicar esos argumentos en un marco de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo. Muchos profesores tienen incertidumbre en cuanto a esto que mencionaba, sus condiciones laborales, la forma en que van a ir desarrollando su actividad. A mí me parece que lo que se aprendió con errores, con aprendizajes muy valiosos, va a permitir iniciar un próximo semestre, algo que yo abordaré más adelante. Entonces, también en los profesores se presentaron estas brechas digitales, esta falta de experiencia, e igual que los alumnos, atender las cuestiones domésticas y laborales, combinarlas en el espacio de la casa. No es algo fácil, y nuevamente las cuestiones de género, las profesoras, atender un hogar no es fácil, administrar el atender a una familia con hijos pequeños o grandes es una labor realmente fuerte.
Y si a eso le agregamos preparar clases y atender alumnos, bueno, pues fue una carga de trabajo muy, muy fuerte y nuevamente estos niveles de estrés que generaron problemas de salud. También salieron a flote los problemas de salud que ya tenían varios docentes, especialmente los que somos de mayor edad e incluso algunos pues se contagiaron y lamentablemente como comunidad universitaria hemos tenido pérdidas de académicos, de personal administrativo, de diferentes figuras de nuestra comunidad se han dado estos problemas de salud que han derivado en pérdidas muy lamentables. ¿Cómo han visto a los estudiantes, los profesores? Pues muchos reportan que están pasivos, que están desanimados, que expresan que no pueden, pero también hay profesores que reportan que se han encontrado y se han sorprendido a ver que sus estudiantes han sido sumamente creativos, proponen, colaboran, discuten y se hacen clases sumamente interesantes gracias a esta creatividad de los alumnos. También los estudiantes que ya mencionamos que abandonaron, que no saben qué pasó con ellos. Un mínimo de alumnos se despidió, explicó por qué se iban, pero la gran mayoría no se sabe qué pasó con ellos. Varios investigadores en temas educativos mencionan que va a ser el ciclo escolar en que más alumnos vamos a perder y que pues esto se suma a las pérdidas que hemos tenido del abandono escolar año tras año. Sin embargo, no podemos reconocer que con todos estos elementos ha sido meses de un gran aprendizaje. La pandemia nos ha llevado a vivenciar situaciones que nunca nos habíamos imaginado. Y entonces regresamos al tema que nos tiene reunidos. ¿Qué tan disponibles deben estar ustedes, estimados profesores, para sus alumnos en las plataformas educativas y en las redes sociales? Pues primero, las plataformas educativas son nuestra manera, nuestro recurso que tenemos que usar porque es lo que hoy tenemos a la mano. Por supuesto, las redes sociales también. Las redes sociales, desde mi punto de vista, pero a ustedes les toca tomar la decisión. Si ustedes abren una red social, un Facebook, un grupo de WhatsApp, si ustedes deciden abrirlo es porque midieron las implicaciones de trabajar una red de estas características. Los jóvenes las manejan para una respuesta inmediata. Si no lo hacemos, más vale que no nos comprometamos porque vamos a no aprovechar un recurso y el alumno a sentir que no se le está atendiendo. De tal manera que hoy las plataformas, la situación de emergencia nos lleva a replantear el oficio docente. ¿Cuáles son las características de este replanteamiento? Pues fundamentalmente el que vamos a regresar, y ayer la Secretaría de Educación Pública, también para educación básica, ya mencionó, por las condiciones, las características del contagio, no estamos en posibilidades de regresar ni de manera gradual como se había mencionado. En nuestro caso, el modelo híbrido nos seguirá esperando, pero es importante irnos preparando porque algún día regresaremos. Pero nuestro escenario inmediato es trabajar de manera no presencial y debemos seguirnos preparando, desarrollar conocimientos, habilidades y competencias para de la mejor manera trabajar con nuestros alumnos. Es decir, ¿cómo voy a administrar mi tiempo dependiendo de los grupos y también de mi condición personal? No se trata de que dejemos a un lado nuestra salud, porque en este momento la salud es prioritaria. Las tecnologías son un gran recurso,
debemos darle un uso pedagógico. Por eso es importante que nos preparemos, que tomemos cursos, que aprendamos de nuestros compañeros, de nuestros propios alumnos. ¿Cómo vamos a definir estas estrategias en que nos vamos a reunir con nuestros alumnos, pero también dejar la posibilidad de participar de manera no asincrónica al alumno que no pueda estar presente por situaciones muy justificadas? Es importante que la motivación la mantengamos, porque si no estamos motivados nosotros, difícilmente vamos a poder motivar a nuestros estudiantes. Motivarlos para que se conecten y para construir junto con nosotros su aprendizaje, irlos acompañando, que no se sientan solos. Esta nueva experiencia genera mucho el sentimiento de soledad. Por eso tenemos que acompañarlos, estar presente, abrir espacios de diálogo, de cómo se sienten. Algunos alumnos me comentan, pues abre la clase mi profesor, mi profesora, nada más da la clase, nunca nos pregunta cómo estamos. Creo que estas cosas se pueden ir corrigiendo. Creo que estas cosas también fueron por nuestra falta de experiencia. Así que el poder enfrentar la adversidad juntos, acompañados, seguramente nos va a permitir desarrollar un aprendizaje en mejores condiciones. Un aprendizaje que, si bien presente algunas dificultades, nos permita no sentirnos solos. Eso ya nos motivará y nos permitirá conectarnos con la tarea, que es formarnos y continuar con nuestras actividades académicas. Para ir cerrando mi participación, tenemos que tener claro que la salud sigue siendo lo más importante. ¿Cómo vamos a continuar nuestra labor educativa? Pues retomando todo lo que hemos aprendido, desaprender y reaprender. Cada uno de nosotros debe hacer un balance personal y considerar todo aquello que no ayudó para tener clases de la mejor manera. No perder de vista que la tecnología es un medio, la tecnología no es la clase, la tecnología es el recurso que nos va a permitir impartir una clase e intercambiar, dialogar con nuestros alumnos. También nuestros alumnos tienen que comprometerse y hay que estar insistiendo, recordando con ellos que es importante que tengan un seguimiento, una presencia permanente y que siempre dejar abierta la puerta si tienen alguna situación que les esté impidiendo hablarlo con nosotros. Para eso se hacen los chats individuales o estas redes sociales que a veces han permitido, en el caso de tutores con los que he trabajado de manera conjunta, que me dicen, Sara, tengo un alumno que está pasando por una emergencia, por favor, comunícate, te paso su número, y me comunico con ellos hasta por videollamadas, y la verdad ha sido un gran trabajo en equipo que he podido realizar con tutores y profesores de alumnos que pasan por una situación. Tenemos que estar muy pendientes de esta salud socioemocional, no solo física, de nuestros alumnos. Yo les invito, para ir cerrando mi participación, a fortalecer nuestro sentido de comunidad universitaria, con flexibilidad en los contenidos, en las formas de trabajo, en la evaluación, tener mucha empatía con nuestros alumnos, con nuestros colegas, solidaridad, promover solidaridad entre los alumnos. Hay algunos de ellos que reciben a algún compañero para que una vez a la semana ingrese a hacer tareas, lo reciben en su casa. Otros han llevado despensa a algún amigo. En fin, todo este trabajo colaborativo con alumnos y también con profesores, hoy me parece que puede ser lo que marque la diferencia. Y no es que no lo hayamos hecho antes. Antes seguramente se desarrollaron
muy buenas prácticas. Así que yo les invito a que sigamos trabajando desde casa, cuidándonos para que la curva la aplanemos. Pero les hago un exhorto para que aplanemos la curva del abandono escolar, reflexionando y trabajando nuevas estrategias con nuestros alumnos en este semestre que iniciaremos de una manera no presencial. Les agradezco su atención y muchas gracias. Gracias a usted, maestra Sara, por todo lo que nos ha compartido, por todo el análisis que nos hizo resumido de lo que se ha comentado en estos espacios de discusión que ha generado la propia universidad para plantear las experiencias tanto de docentes como de estudiantes dentro de los procesos educativos que se han vivido a lo largo de esta contingencia, ¿no? Creo que eso es muy importante y la recuperación que nos hace absolutamente relevante. Otra cosa que me parece muy digna de reconocer en ambas presentaciones es que a partir de lo que nos plantean ambas, creo que sí debemos de tener clara una cosa, ¿no? Y es que hay diferentes modalidades para abordar el proceso educativo. Con toda la parte histórica que nos planteaba la maestra Aurora, bueno, pues hablamos de lo que es la educación abierta y luego un tránsito hacia la educación a distancia y lo que hoy vivimos, que es una educación en la emergencia, ¿no? Creo que no hay que perder de vista que si bien comparten elementos, hay que reconocer también que son circunstancias diferentes y por tanto formas de atender el proceso educativo distinto y que entre más estructurado, más planeado, más sistemático y organizado lo tengamos, mucho más éxito vamos a tener en él, teniendo muy claros los objetivos que se quieren alcanzar, si bien en este momento, o bueno, ya no en este momento, en marzo, cuando todo el mundo atendimos a la contingencia y nos fuimos a trabajar a casa, pues más bien era eso, era un proceso formativo en emergencia y por eso recurrimos a la cantidad de recursos que teníamos disponibles en ese momento, chat, Facebook, con lo que podíamos, ¿no? Contactar a los estudiantes. Esto pues ya hay un planteamiento institucional, ya venía planteándose en realidad y entonces viene a converger con este elemento que es, como bien lo compartía la maestra Sara, esta parte de la formación en un modelo híbrido, ¿no? El modelo híbrido ya no es una atención de emergencia, sino ya es todo un planteamiento y un posicionamiento desde la parte teórica, pedagógica fundamentada que plantea una serie de elementos y componentes que hay que considerar para hacer esta transformación y que entonces tenemos que conocer y formarnos al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy creo que vivimos una reflexión y un punto de transición de, si bien era una educación que atendimos en la emergencia, transitar de manera formal hacia el modelo híbrido, pues nos va a llevar como docentes a primero analizar nuestro papel y luego a replantearnos cómo podemos integrarnos de manera exitosa a todo este modelo que al final es el que va a permear dentro de nuestra universidad, ¿no? Y con ello pues nos trae muchos retos en la formación y en la dinámica en que pensamos el proceso educativo y la aproximación que le queremos dar a él, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho hacerles una o dos preguntas como para que pudieran contestárnoslas de manera breve y luego dar paso a alguna pregunta que pudiera estar en el chat o algunas preguntas que la maestra Celia nos pudiera compartir del chat y con eso ir transitando hacia el cierre de este conversatorio. Entonces, yo les preguntaría, ¿cuáles consideran que son las características más importantes que se debe poseer como docente cuando se encuentra llevando o haciendo estos ejercicios de formación
en una modalidad no presencial. La otra pregunta que les quisiera hacer es, ¿cuál consideran, dentro de toda la experiencia que ustedes tienen, cuál consideran que es la relevancia de la figura docente y del acompañamiento que éste realiza en la construcción del conocimiento dentro de una modalidad no presencial? Entonces, no sé quién quiera tomar la palabra primero. Maestra Aurora, la escuchamos. Gracias. Me parece que las características más importantes en el no presencial de un asesor, primero es la formación académica, que sea sólida, que tenga esa expertez para compartir con otros, esa experiencia clínica en el caso de la enfermería como disciplina, y otra la disposición, la actitud de colaborar siempre con los grupos. Yo creo que ese acompañamiento, porque voy a abordar la siguiente, va de la mano, ya que cuando a uno le asignan sus grupos, desde el momento en que uno se entera, tengo al grupo 9804, entonces bajo mi lista, empiezo a ver cuántos tengo, ya los empiezo a acompañar porque me apropio de ellos, me apropio de ese grupo al que voy a tener. Posteriormente, conocerlos, realizar cierta empatía también es importante, puesto que nos vamos a comunicar. Hay personas que se comunican, valga la redundancia, de alguna manera muy pronta y empiezan a decir, mire, aquí tengo problemas, mi actividad de aprendizaje pues no la entiendo, o ya pude descargar un material, pero todavía no logro. Entonces, yo creo que lo importante del asesor es ir guiando. Mira, ya pudiste bajar, entonces ahora puedes hacer esto, puedes lograr, ahora tu actividad de aprendizaje te pide X o Y. Entonces, ese acompañamiento es indispensable dentro de esta modalidad no presencial para que entonces le podamos asesorar, orientar. De alguna manera pienso que actitud proactiva para que motivemos en todo momento para que pueda lograr los objetivos a alcanzar. Gracias. Muchas gracias, maestra Aurora. Damos la palabra a la maestra Sara. Sí, yo solo agregaría a lo que ya comentó la maestra Aurora, el estar muy atentos a los alumnos, conocer, sé que esta es una tarea muy compleja, si de manera presencial es complicado, sin embargo no es imposible, porque tenemos que estar muy atentos justamente a que el alumno se está adaptando a una nueva forma de aprendizaje y que en momentos se va a sentir frustrado y que esta situación lo puede llevar a una situación de abandono. De hecho, ya se han presentado muchas situaciones de este tipo. Así que tenemos que estar haciendo un seguimiento muy puntual y tener espacios individuales con aquellos alumnos para canalizar asesorías, a tutoría, de tal manera que el alumno no sienta que está caminando por este proceso formativo en solitario, sino que hay un profesor y una comunidad que le acompaña. También me parece muy importante, y lo digo también por experiencia propia, la selección de los recursos debe estar muy de acuerdo a los contenidos, pero también a que yo lo domine, porque puedo proponer alguna actividad con un recurso y no estoy segura, sino solamente quiero presentar algo novedoso, pero resulta ser un fracaso. Así que me parece que la selección de los recursos es muy, muy importante, así como lo que mencionaba la maestra Aurora, la actitud. ¿Sí? El poder también hablar con colegas. A veces trabajamos también en solitario y nos estamos sintiendo incómodos, nos estamos sintiendo desmotivados y es importante ahí apoyarnos en las redes de nuestros colegas y buscar trabajo colaborativo, incluso dar clases de manera colaborativa, 2 profesores, equipos de profesores, que además de que van a ser más rica la clase, va a ser más atractiva para los alumnos.
Gracias, maestra Sara. Evidentemente, creo que con lo que ustedes comparten, lo más relevante o lo que yo recuperaría es que hay que generar comunidad con los estudiantes, pero no solo con los estudiantes, ¿no? Sino con toda esta comunidad educativa que somos docentes, que somos directivos, que podamos generar un diálogo y que esto nos pueda llevar a alcanzar los objetivos que estamos planteando de una manera más clara. Creo que cuando el diálogo se da de manera abierta, los resultados pueden ser mucho mejores, ¿no? Doy la palabra a la maestra Celia para ver si nos quiere compartir algunas de las preguntas que han planteado en el chat. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias. Efectivamente, el chat ha estado muy intenso. Seguramente tendremos oportunidad de comentar todas las preguntas que nos hacen y los comentarios que han presentado los asistentes. Somos 163 asistentes conectados en este conversatorio. Leer sus voces porque no nos da tiempo de revisar todo, pero sin lugar a dudas, todo ello nos va hablando de las preocupaciones y de lo estimulante que resulta lo que han hecho ustedes hincapié, formar comunidad, ¿sí? Comunidad educativa, una comunidad que tiene clara que su función es la educación y que está poniendo su mejor empeño para ello. Hay dos cuestiones que quisiera yo presentarles a la maestra, inicio con la maestra Aurora, ¿sí? Hay constante, de manera muy reiterada, la pregunta de cuáles son los principales problemas que han tenido o tuvieron los estudiantes para desempeñarse en un sistema como es el SUAYED, maestra. Sí, por supuesto. Dentro de los principales problemas es el acceso al Internet, por ejemplo, en sedes que son de, por ejemplo, Chiapas, que si están en un lugar de la sierra, tienen que transitar, tienen que viajar 2-3 horas a la localidad más cercana y entonces poder tener el acceso a Internet. Esa es una de las primeras problemáticas. Sin embargo, no ha sido una limitante para no continuar los estudios. Se han programado para hacer visitas, es decir, también se programan, van a cobrar a ellos también ahí al centro, digamos, de la capital, y entonces ahí se dan el espacio para conseguir un cibercafé y entonces bajar todas sus tareas o subir las que ya tenían elaboradas y entonces de esa manera poder continuar sus estudios. Otra problemática en algún momento, ahorita con la pandemia, pues fue precisamente el contagio que han tenido los compañeros, los colegas, y que de alguna manera decían ellos o ellas, el dolor de cabeza no me permite concentrar para lograr y terminar mi asignatura. No tengo, el cansancio no me permite, siento que no estoy respirando, me quedo dormida. Varios relatos que nos compartieron y que ha sido esa problemática en realidad la más frecuente. En otros momentos fue a partir de, fíjense que en el momento en que yo les presento como un mito, el no se hace práctica, pareciera aquí una analogía, pero las asignaturas de mayor reprobación son las asignaturas teórico-prácticas, porque ellos no se organizan en algún momento para poder entregar sus productos de aprendizaje prácticos. Esto quiere decir que hacen prácticas, sin embargo, sus tiempos no los organizan para poder cumplir con lo solicitado. ¿Qué otra inconveniente? En cuestión administrativa, me parece que las sedes con apertura que no tienen mayor afluencia o que no hay un coordinador que pueda estar más de un año, pues no hay una continuidad. Aquí sí me parece que valdría la pena, si bien ellos hacen un trabajo exclusivo, también se ve anulado cuando no se tiene un coordinador, porque deja abandonados a esos estudiantes que ya tienen o están por terminar o acababan de empezar. Entonces se pierde la comunicación, el contacto de manera, grupal.
quienes ya tienen experiencia y son de semestres avanzados, hacen el contacto a través de sus tutores, de algún profesor con el cual desarrollaron empatía y logran comunicarse con las autoridades y nos indican el estatus, por así decirlo, los rescatamos, vemos quién puede fungir como tutor de esa sede y entonces volvemos a retomar el espacio. Muchas gracias, maestra. A usted. Hay más preguntas, sin embargo, el tiempo también nos apremia. Maestra Sara, bueno, primero, para ambas hay muchas felicitaciones por lo que ustedes nos han compartido y en particular a la maestra Sara le agradecen esa motivación que imprimen sus palabras para impulsarnos a seguir actualizándonos y a enfrentar la labor docente y los nuevos desafíos que tenemos por venir. Te piden que sume a las voces de los docentes la incertidumbre que nos ha causado cómo evaluar el aprendizaje en línea. Y bueno, pues aquí me permito tomar un paréntesis para decirles a nuestros participantes que tenemos una serie de materiales que han sido producto de estos conversatorios en nuestra página web que pueden consultar con esas temáticas más específicas que hoy les siguen a ellos, siguen ellos comentando que tienen esa incertidumbre. Entonces les invito a que visiten nuestra página web, descarguen los materiales, revisen los videos que también están, que son de acceso abierto para todos ustedes. Maestra Sara, la pregunta, ¿cómo favorecer el equilibrio laboral, personal y académico, tanto en los alumnos como los profesores? Usted nos habla de la autorregulación, de la autonomía en los alumnos. ¿Qué pasa con nosotros los profesores? Claro, yo mencionaba que es muy importante que estemos atentos a la salud de nuestros alumnos, pero también a la salud física y emocional de los profesores. Es una pregunta compleja porque esto depende de las circunstancias que cada uno de nosotros está viviendo el confinamiento. Pero yo me atrevería a comentar que debe haber una buena administración en cuanto a las cargas de trabajo. En la experiencia pasada, los profesores reportan que estaban hasta la madrugada programando su actividad, revisando trabajos y que fue un gran desgaste. Este trabajo aparentemente no se vio, pero sabemos el gran tiempo que invirtieron los profesores en estas actividades. Me parece que por eso que debe haber una muy buena selección de recursos y de actividades que realmente le permitan al profesor ir haciendo un seguimiento del aprendizaje de sus alumnos. Tiene que tomar en cuenta desde cuántos grupos atiende, si sus materias son teóricas, prácticas, insisto, los contenidos, quizás algunos se apeguen más a la posibilidad de una lectura, otros requerirán videos. Es una tarea sumamente compleja, pero no debemos dejarla de lado, porque este equilibrio de combinar la vida del hogar en virtud de que tenemos la escuela en nuestra casa y tenemos que organizar todas las actividades. Hoy no se trata que el docente descuide su ámbito familiar. No se trata que tampoco descuide su salud, sino que debe estar muy atento a estas dimensiones de su persona. Pero lo que sí estoy segura es que el profesor tiene hoy la oportunidad de hacer un cambio en estas prácticas. Todos estamos aprendiendo, todos tenemos que buscar alternativas y estrategias y compartirlas. Yo creo que lo que han estado ustedes mencionando, yo también lo retomo, hacer comunidad, aprender. Nuestros directivos juegan un gran papel para encabezar con su liderazgo estas acciones de comunidad y que los académicos no se sientan solos, no se sientan que están
haciendo una actividad que no saben hacia dónde los lleva, sino que estemos constantemente reuniéndonos. Estos recursos son una gran posibilidad de reunirnos o de hacerlo incluso hasta de manera paralela con nuestros colegas, y créanme que el sentirse acompañado y el compartir recursos para la docencia, pero también el cómo nos estamos sintiendo, hoy es sumamente necesario. Muchas gracias, maestra. Y con este asunto de liderazgo de nuestros directivos, pues nosotros siempre en estos conversatorios hemos contado con la presencia de nuestra directora, la maestra Rosa Zárate, a quien le pedimos algún comentario sobre las actividades que hoy hemos realizado y que ella de manera muy puntual siempre ha concretado en la atención a nuestra comunidad educativa. Maestra, por favor. Muchas gracias. Primero, permítanme agradecer la excelente participación tanto de la maestra Aurora García Piña, jefe de la División Suayet del ENEO, de la maestra Sara Cruz Velasco, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, que siempre nos ha acompañado, tiene muchas reuniones que estamos trabajando y que ha estado en diversos momentos la dirección, y muchas gracias, maestra Sara, por participar estas reflexiones desde los estudiantes y desde los profesores, y créame que es una preocupación de los dirigentes también el acompañamiento. A la maestra Yasmina Alejandra, secretaria académica de la División Suayet del ENEO, por su moderación, y a Celia y a todos los que hacen posible desde la tecnología. David, muchas gracias. A todos ustedes, los asistentes, más de 163 asistentes en algún momento estuvieron presentes, de diversas áreas, no solamente de la escuela, sino de otras áreas del país e incluso de nuestra universidad. Yo quiero dejar la reflexión de algo que identifiqué en los chats, de la preocupación genuina de los profesores por este aislamiento que se siente a pesar de estar trabajando a la distancia y de estar cercanos a los estudiantes. Creo que esta es una preocupación que nos debe llevar a identificar mecanismos y estrategias diversas, por un lado. La otra, la reflexión que la maestra Aurora hacía en el sentido de la reprobación o el abandono de las actividades prácticas, ¿no?, desde el sistema de universidad abierta, pero también creo que puede ser útil esta reflexión en el caso del sistema escolarizado. Creo que nuestro propio Consejo Técnico, hablando de motivación, ha definido en su sesión ordinaria del mes pasado una felicitación a los docentes. Hizo pública una felicitación a través de un comunicado en donde habla de esta comunidad cercana, sensible, que caracteriza la enfermería siempre, y felicitó particularmente a los profesores por sumarse a esta estrategia de educación a distancia de emergencia, porque así fue, de educación remota de emergencia, como lo han denominado, y que ahora nos brinda una oportunidad de hacerlo mejor. La experiencia que tuvimos en este sentido, la evidencia que nos han mostrado nuestras colegas hoy y los que han mostrado todos los webinars pasados de cómo podemos hacerlo mejor, creo que nos debe motivar para hacer exactamente una reingeniería de estos procesos. Sabemos que vamos a continuar, no sabemos por cuánto tiempo, sabemos que tenemos que enfrentarlo, como siempre lo ha hecho la Universidad de la Nación, poniéndonos al frente de estas acciones y de estas innovaciones. Y bueno, no me queda más que felicitar a los ponentes, porque es un tema de realidad, que pensemos que, si bien es cierto, no va a ser lo mismo en el caso de los alumnos, de los jóvenes sin experiencia clínica, sin estar vinculados a la realidad, que no es lo mismo que los que están en el Suayet, que ya están vinculados a la realidad del servicio, de la atención y demás, que vamos a tener ahí un pozo que aún no hemos tocado fondo y que tendremos que hacer algo
para que esto no suceda. Y yo invitaría a todos los interesados en este tema a que siguiéramos compartiendo nuestras experiencias de cómo lo estamos haciendo mejor, y quizá en otros webinars invitar a los profes, ¿no?, que enfrentaron esta situación. Yo pediría que los invitáramos para que también nos manifiesten sus experiencias. No me queda más que agradecer a todos los asistentes y a todos los que hicieron posible este webinar, desde la gestión, desde la tecnología, pero particularmente a nuestros ponentes. Muchas gracias a la maestra Sara Cruz Velasco, a la maestra Aurora García Piña y a Yasmín Alejandra por esta participación en estas actividades, y nos vemos el próximo martes seguramente en una nueva emisión del conversatorio Una experiencia educativa que rebasa la distancia social. Agradezco a todos. Maestra Celia, te paso la palabra. Muchas gracias, maestra. Solamente comentar que los invitamos a que nos acompañen en la siguiente sesión del conversatorio con el tema Nuevos Horizontes para la Enseñanza Clínica en las carreras de la salud. Las inscripciones son en nuestra página web www.no.unam.mx. Nos vemos dentro de 8 días.